Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la segunda clase de la quinta jornada de la primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Hoy vamos a dar continuidad al análisis de la estructura que hemos, vamos a decir, dado el uso, fijado un uso como estacionamientos, y quería compartir con ustedes algunos parámetros del diseño que, que están, bueno, están siendo estandarizados a nivel mundial y es de uso común para el análisis de este tipo de estructuras, sobre todo esta parte de estructuras regulares. Los estacionamientos suelen ser estructuras realmente regulares, tanto en planta como en vertical. No tienen ninguna cosa de, como decía, algo del otro mundo en el que realmente el enfoque que se le da es por resistencia. Las rigideces vamos a decir, el comportamiento dinámico de estas estructuras es bastante simple. Solemos hacer restricciones laterales, diagonales, en las que realmente no ocasionamos ningún daño. Porque, por ejemplo, en las estructuras metálicas siempre tenemos ese inconveniente de las paredes, las ventanas, las puertas y ese tipo de cosas que a nivel de arquitectura nosotros no podemos estar bloqueándolas con ningún tipo de elemento rigidizador. En cambio, en estos estacionamientos, eso realmente suelen ser bastante estándar, normales. Entonces, fíjense, algo que había empezado a compartir con ustedes, pero con inconvenientes no habíamos podido reforzar, y es algo de lo que voy a explicar, de que tuvimos conversando el día de ayer. Bueno, hubo algo sobre lo que nosotros conocemos como vigas de carga, en este caso las vigas de cargas, viga de carga y viga de carga y viga de carga, son las que están alrededor de los ejes 1, 2, 3 y 4. Nosotros por concepto tenemos, vamos a decir, inculcado que existen dos tipos de vigas en una estructura, las vigas de carga y las vigas de amarre, que a la final nosotros decimos que es algo medio absurdo porque ellas no amarran a nada. Realmente son unas vigas que existen allí, que también están cargadas y que simplemente prestan algún tipo de enlace entre columnas y permite que ellas, el desplazamiento y las deformaciones entre ellas se redistribuya en toda la planta. De allí es que nosotros hemos conversado sobre los diafragmas rígidos y todo aquello, ¿no? Ahora, fíjense, esencialmente nosotros aquí tenemos como vigas de carga los ejes 1, 2, 3 y 4. Los ejes 1, 2, 3 y 4 son de carga precisamente porque están llegando a ella o están apoyándose, puede ser apoyándose sobre ella o estando en las caras, las correas de entrepiso. Y eso es lo que hace que estas vigas sean vigas de carga, ¿eh? Ahora, cuando nosotros diseñamos una viga, hay dos factores que son los que, vamos a decir, predominan en el diseño de la viga. Una es la carga, que evidentemente, cuando nosotros tengamos un elemento, vamos a suponer que estoy dibujando acá, esta puede ser fácilmente la viga 1, la viga 2, la viga 3, la viga 4, donde nosotros tenemos un apoyo, y ese apoyo vamos a tener determinada carga. Vamos a poner esta carga que está acá, y esta carga acá. Esta carga, nosotros suponemos que son distribuidas, realmente son cargas puntuales, y esta carga, que la vamos a llamar Q1, comprendería todo lo que es el peso propio de esta viga, vamos a suponer que es de esta viga, y el peso propio de los elementos estructurales, correas, más las cargas distribuidas que ellas van a traer, las cargas que vienen de la losa. Tenemos a Q1. Entonces, fíjense, evidentemente, cuando nosotros ahora vamos y quisiéramos dibujar las cargas que tiene, por ejemplo, la viga A, o la viga B o la viga C, esas son cargas que realmente van a ser inferiores. Vamos a poner aquí una especie de gráfico para poder visualizar esto. Y esta Q2 que está acá, ¿qué comprendería? Comprendería el peso propio de las vigas, vamos a poner que son estas vigas que están acá,
más una pequeña área tributaria que comprendería medio espacio del nervio. ¿Sí? Si fuese una viga B, una viga C, estas sí podrían tener un poquito más de carga que las vigas de borde, pero que tendrían un poco solamente de área distribuida sobre ello. Lo que sí podemos tener 100% claro y que vamos a tener 100% vamos a decir seguro que Q sub 1 va a ser mayor que Q sub 2. ¿Sí? Eso es, vamos a decir, más que evidente. Entonces, si la carga es un factor que determina el tamaño de la viga en el diseño, ¿qué nos quiere decir? Que evidentemente que Q sub 1 va a ser más grande que Q sub 2. Allí no hay ninguna discusión, ¿cierto? Las vigas que van a ir en los numerales, como vigas de carga, van a ser vigas mucho más grandes que las vigas que van a ir en la dirección de las letras. En eso tenemos que estar completamente claros, nosotros como ingenieros. Ahora, esto es uno de los factores. El otro factor que determina el tamaño de la viga es la luz. Cuando hablamos de luces, la luz en este caso son 8 metros. 8 metros acá. ¿Qué es lo que ocurre? Que la viga también va a tener problemas de flexibilidad. No importa cuál sea la carga, la luz también es un factor predominante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Tenemos vigas que están cargadas de igual manera, pero que posiblemente, debido a que tienen la misma luz, van a tener que usar la misma sección transversal. ¿Eh? Por ejemplo, yo puedo decir que voy a diseñar la viga y veo que las vigas de carga, vamos a hablar de las vigas 1, 2, 3 y 4, van a tener que usar un CP, vamos a decir una viga BP 350. ¿Mm? Esto sería más o menos un equivalente a un IP 300 350. Esto lo que me quiero decir que esto es una sección de viga. Esto estamos referidos a Properca, que es el fabricante de aquí de Venezuela. Pero recuerden que esto va a ser adaptado a los fabricantes de cada país. Y sí me gustaría, por ejemplo, el amigo, aquí tenemos de fuera, el amigo Hernán, no sé cuál es la empresa que suministra la mayor cantidad de perfiles allá en Colombia, para poderme referir a ellos también así. Y poder investigar sobre la tabla de ellos para nosotros poder intercambiar mejores ideas. Si me la pueden hacer llegar, mejor. Las personas de Ecuador y de Perú todavía no han llegado. A ellos después les haré la misma pregunta. ¿Qué fabricante tienen, predomina en Colombia para este tipo de perfiles? Aquí en Venezuela es Properca. ¿Eh? Pero no se usa como la empresa, pero trabajan con los BP o trabajan con los HIPN. Sí. Lo que pasa es que aquí esta es la clasificación. IPHA. Ok, eso tenemos. Recuerden que tenemos nuestros equivalentes de las secciones en este caso. Esto puede ser un IPE, un IP 300, un IP 350. Normalmente este último número siempre está referido a la altura del perfil. Así que vamos a estar hablando de estandarizado. Dependiendo del troquel también van a tener pulgadas, etc. Eso no, lo que sí tenemos que conocer que es un perfil IPN, forma de I, y que va a garantizar, va a ser utilizado para las vigas. Entonces, fíjense algo, yo puedo saber que Q1 va a ser el perfil a utilizar un perfil 350, por ejemplo, debido a la carga. O sea que el perfil que necesita la estructura para resistir esta carga es un BP350. En eso es un factor de diseño. Ahora, nos conseguimos también con la gran sorpresa que el QSU2
Ok, la carga es inferior a la de curso 1, pero que él también necesita el mismo BP 350 por efecto de la flecha. ¿Eh? Entonces, ya unos van a predominar el diseño por carga y el otro va a predominar el diseño por flecha. ¿Ven? Lo que conseguimos como sorpresa es que tenemos que usar el mismo perfil. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Los perfiles que van a estar en la dirección X, que van a ser por ejemplo el BP350, van a estar, vamos a suponer, a un 70% de su capacidad, que sería un buen número aproximado. Aquí me dice el ingeniero Omar que podría ser un IP 360, un IP 330. ¿Ves? Está bien este dato, vamos a tachar esto acá. Un equivalente estaríamos hablando de un IP 360. 360. Ok. Entonces, fíjense, podemos tener un BP 350 o un IP 360. Un equivalente. Y este va a estar trabajando al 70% de su capacidad, que sería un buen número. Recuerden que, bueno, esto lo vamos a ver ya en la parte de diseño metálico. Normalmente nosotros trabajamos los perfiles y los elementos de acero a un 95% como máximo, como límite de la capacidad del perfil. Pero entonces vamos a tener en la otra dirección, vamos a tener también un perfil idéntico que va a ir en la dirección perpendicular, pero un BPE, el mismo BP 350 y el mismo IPE 360. Pero la capacidad de este va a estar como en un 10%. ¿Eh? Entonces, ¿qué estoy concluyendo con esto? O sea, que para que yo pueda tener este armado metálico que estamos haciendo, que pudiésemos estar hablando de estar nervados solamente en la dirección Y, ¿qué vamos a obtener? Vigas muy bien puestas en una dirección, pero sobredimensionadas en la otra. ¿Eh? Entonces, esta configuración estructural no es del todo óptima. ¿Eh? La podemos construir así, no habrá ningún problema. Pero simplemente que vamos a estar poniendo vigas muy grandes en una dirección que va a resistir poca carga. No se van a flectar, porque lo que requiere es flecha, pero no va a tener la carga, la capacidad, no va a llegar a nunca a la capacidad. ¿Estoy claro con esto? ¿Todos entendieron esto perfectamente? Por favor, porque de esto depende el análisis que voy a hacer. Que todos estemos claros. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Mis vigas de los ejes 1, 2, 3 y 4 su diseño va a estar basado y sustentado en la carga. Pero las vigas A, B, C y D van a estar sustentados su diseño en la flecha. ¿Sí? Y ya vamos a responder la pregunta de Fermín entonces. ¿Cuál sería mejor la opción? Bueno, teniendo esto claro, voy a explicar otra cosita. Vamos a borrar estos dibujos. Ahora fíjense, cuando yo coloco una carga sobre una losa, vamos a suponer que es esta carga, esta losa que está acá. Esta carga que estoy marcando aquí en verde. Y yo tengo una redistribución de esas cargas hacia las vigas. ¿Cómo sería esa distribución? Sería esta, por ejemplo, esta carga verde que tengo esta, la distribución está hacia la viga BC3, la viga B34, la viga 2BC o la viga C32. Las voy a remarcar. Son estas vigas que están aquí en azul. Está acá, está acá, está acá. La primera pregunta que hago. La distribución de esa carga que yo coloco acá, vamos a llamar una carga U, va a ser igual a todas las vigas. Esa es la primera opción.
Eso es como, esto es algo bastante sencillo. No, aquí Hernán me dice que no. Ujú. ¿Alguna otra persona que piensa? Todas las cargas van a ser distribuidas de igual manera a todas las vigas. Ujú. Aquí me dicen que sí, debería ser por área tributaria. Aquí me dicen que no. Bueno, realmente cuando usted enerva en dos direcciones, usted lo que está haciendo es llevar, direccionar las cargas que tienen una losa o en los nervios ujú, de manera de que usted pueda llevar la carga a una viga en específico. En este caso, usted estaría diciendo que del 100% de la carga que usted tiene en esta losa, usted estaría llevando un 50% a esta viga y un 50% a esta otra viga. ¿Mm? Estamos hablando aquí, claro. ¿Sí? Ahora fíjense, estoy llevando 50 y 50. ¿Por qué? Porque esta viga, te las voy a resaltar por acá, esta viga y esta otra viga, la única carga que ellos tienen ahí es muy pequeña y es el área tributaria de medio nervio que tienen allí. Medio nervio acá y medio nervio acá. ¿Eh? Eso es la única carga que tiene eso. Ahora, cuando yo hago y digo en mí un diseño que va a nervar en dos direcciones, eso quiere decir usted que tiene nervios aquí, aquí, la misma cantidad de nervios, ¿no? Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 y 6. ¿Verdad? Su decisión fue nervar en dos direcciones. Ujú. Claro, más un poquitico más de cada persona. También dice Fermín aquí que ella también agarra un poquitico de este peso, es irrelevante. Pero de la carga que usted está poniendo acá sobre ese paño, lo que agarra es un poquitico. Ujú. Ahora, fíjense, si hubiese muros aquí también tendría que ser carga. Todo lo que esté sobre este paño va a ser una carga. Lo que quiero concluir es esto. De este caso, nervado en dos direcciones, usted absorbe un 50 y un 50%. ¿Sí? Ahora, cuando uno decide nervar en dos direcciones, usted lo que quiere hacer es que la carga Q que usted vaya a montar acá se distribuya de igual manera en todas las cuatro vigas. ¿Eh? Y cuando usted distribuya de igual manera, aquí será un 25%, aquí será un 25%, aquí sería un 25% y aquí sería un 25%. Entonces, ¿qué es lo que nosotros ganamos con esto? Que este 25% es mucho más pequeño que un 50%, lo que lograría que esta viga nervada en dos direcciones sea más pequeña, que la nervada en dos direcciones sería una viga mucho más grande. ¿Eh? En eso tenemos que estar enteramente claros. ¿Sí? Por eso es que nosotros nervamos en una dirección o nervamos en dos direcciones. Lo que pasa cuando uno nerva en dos direcciones es que tenemos que poner más elementos. Tenemos más elementos, más vigas, más correas. Tendremos vigas más pequeñas, pero tendremos más correas. Uh-huh. Sí, claro, evidentemente. Estamos suponiendo como María me pregunta acá, si el 25% es exactamente si las vigas son iguales. Sí, exactamente. Estamos en un caso muy particular en que la estructura es regular. Sería más o menos la aproximada. Y realmente nosotros tenemos que entender algo. Nervamos en dos direcciones específicamente cuando las estructuras están, vamos a decir, son
regulares. Normalmente no hacemos nervado en dos direcciones en estructuras asimétricas, porque siempre la distribución de la carga sería más, vamos a decir, conveniente en las longitudes más cortas que en las longitudes más largas. Por aquellos por problemas de flecha. ¿Sí? Entonces, fíjense, basados en este análisis, en el que nosotros tenemos una viga de 50%, más el 50%, me vamos a una sola dirección, 50%, tenemos que entender dos cosas. Una, que cuando nosotros tengamos estos paños continuos, cada uno va a tener un Q y un Q. Y este va a tener un Q y este va a tener otra Q. Cada paño va a tener una Q que va a ser una carga, que puede ser diferente, ¿sí? Pero que cuando nosotros nervemos, aquí me pregunta sobre el macizado. ¿El macizado juega un papel importante en la dirección de las armadas de una losa de dirección? No, realmente no. El macizado te va a ayudar mucho para el corte. En el caso de estructuras metálicas no aplica porque no tenemos, solamente aplicaría para estructuras en concreto armadas. Pero el macizado siempre va a ser una ayuda a la resistencia al corte, preferiblemente en estructuras de concreto. Pero bueno, fíjense, ¿qué es lo que yo quiero mostrar aquí? Nosotros tenemos una Q para cada uno. Y si cada paño en dos direcciones le aporta un 50% y un 50% allá y un 50% acá, esta viga va a estar a un 100% de la carga. Esta también va a estar a un 100% de la carga. A esta va a estar a un 100% de la carga. Esta es a un 100, 100 y 100. Prácticamente una viga podría resistir toda la fuerza que hay en uno de los paños. ¿Estamos claros? 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí, 100 acá, 100 acá y 100 acá. Todo porque nervé en una sola dirección. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estas vigas que están acá, que son las exteriores, van a tener un 50%. Estas van a estar un 50%. Y estas van a estar un 50%. Igual a estas. Ahora, ¿cuánto de esta carga Q van a estar resistiendo? ¿Qué porcentaje de esa carga Q van a estar resistiendo estas vigas? Esta, esta, esta otra, todos los ejes, prácticamente es nada. Por lo tanto, estas vigas que están en los ejes A, B, C y D no están colaborando en resistir las cargas de la losa. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me están entendiendo esta parte? ¿Sí? ¿Sí entienden qué es lo que quiero comentar? En la, vamos a decir, en la gran labor que tienen las vigas de resistir las cargas impuestas sobre la losa, las vigas que están en los ejes A, B, C y D no están trabajando para nada en la carga. Vamos a hablar de las cargas gravitacionales, ¿no? Cuando tengo la losa, estamos hablando de la carga gravitacional. Cuando actúa el sismo, va a ser otra cosa. Pero con las cargas gravitacionales, realmente ellas no están ayudando en nada. Aquí me dice, en comparación con la carga es casi imperceptible, prácticamente nada. O sea, estamos hablando que, por ejemplo, si usted aquí de 1000 kilos que usted pueda tener en esta losa, esta podrá estar aguantando 10 kilos, si acaso. Es un porcentaje, no debería ser ni el 1%. Si no me creen, después lo podemos comparar. Pero esto es algo que es lógico. Es lo más lógico que usted va a ver. Entonces, ¿qué pasa? Hay unas vigas que solamente van a trabajar cuando ocurre el sismo, que solamente van a trabajar por flecha y que de paso no tiene sino una tontadita, un poquitico de carga. Entonces, desde el punto de vista de eficiencia del diseño, usted está perdiendo porque tiene que poner una viga bastante grande para que no aguante nada. ¿Sí me doy a entender?
Entonces, ¿qué pasa? Las vigas van a ser grandes, sí, porque tienen que ser grandes por la flecha, pero tampoco las voy a poder aprovechar con cargas porque no están recibiendo nada. ¿Ven? Entonces, a partir de una idea y este uso, yo las he visto en varias ya en construcciones, es en la de alternar los nervios. Ojo, no nervar en dos direcciones, porque yo puedo llegar y nervar en dos direcciones, pero ahora fíjense algo. Yo puedo llegar y decir que voy a nervar en dos direcciones. ¿Qué voy a obtener? Esto va a ser nervado en dos direcciones. Bueno, vamos a poner los nervios completos, de aquí para acá, de aquí para acá. Vamos a suponer que yo voy a empezar a nervar en dos direcciones. La misma cantidad de nervios en X que la misma cantidad de nervios en Y. Ok. Vamos a tener esto aquí, vamos a tener esto aquí, vamos a tener esto aquí. Y empiezo a nervar en dos direcciones. Ojo, ya nos dimos cuenta que nervar en una dirección nos va a conllevar a diseños costosos porque vamos a necesitar, ojo, vamos a hablar de diseños costosos porque vamos a necesitar vigas grandes que no van a estar ayudando en nada, solamente van a estar ahí existiendo. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablemos de, bueno, vamos a poner a trabajar esas vigas, y esas vigas las podemos poner a trabajar nervando en dos direcciones. ¿Sí? Entonces, si yo nervo en dos direcciones, por lo menos en esta losa, esta viga que está acá va a recibir un 25% de la carga de la losa. Entonces ahí decimos, perfecto, allí lo único que tenemos que hacer es, ya logramos disminuir las vigas. Anteriormente, esas vigas nervadas en una sola dirección aguantaban un 50% de la carga. Ahora la estoy haciendo que solamente aguante 25%. ¿Sí? Entonces yo digo, ok, perfecto, ya cometí, ya hice lo primero, reducir la cantidad de la viga. Aquí esta viga que anteriormente no estaba recibiendo nada y era grande igual por flecha, ahora también recibe un 25. Entonces ahora una viga que antes no hacía nada, la estoy poniendo a trabajar. Perfecto. Ahora, esta viga que está acá, como es contigua a este paño le aporta un 25 y este otro paño aporta otro 25. Entonces la viga al final va a soportar un 50% de la carga. ¿Ven? Entonces, en este caso, quedó bien, quedó perfecto, porque una viga que no hacía nada, ahora aguanta un 50%. Colabora con la mitad de la carga de dos paños. Perfecto. Lo mismo va a ocurrir con la viga contigua de esta. Va a aguantar un 50%. Entonces, ¡oh, qué maravilla! Anteriormente aguantaba un 100% y la logré bajar hasta un 50%. Cuando yo hablo ya de bajarla, ¿qué estoy hablando yo? Que el tamaño de la viga ya sería menor. No, Hernán, estaríamos hablando más de cargas uniformemente distribuidas. Aquí el ingeniero no me habla de cargas triangulares. No, estamos hablando de cargas uniformes. Una carga que va a estar uniforme en todo el paño, más o menos, en todos los paños. Entonces van a haber aportes uno del otro. ¿Sí? Si vamos a hablar como áreas, como si estuviéramos hablando de áreas tributarias. Pero entonces fíjense, ok, mi cometido lo logré. Nervando en dos direcciones, puse a trabajar secciones de viga que anteriormente no estaban haciendo nada. O sea, no estaban aportando, no estaban colaborando en resistir la carga. Eso fue un logro. Ok, tengo el primer logro. Y el segundo logro que tengo es que las vigas que eran internas, que eran bastante grandes porque estaban resistiendo el 100% de la carga aportada en cada loso, o sea, 50 y 50, las logré disminuir a la mitad. Eso quiere decir que yo debo tener secciones más pequeñas de viga. ¿Estamos claros en esta deducción? Todos estamos bastante claros en esto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo al nervar en dos direcciones, voy a tener vigas más pequeñas. Pero tengo un pequeñito problema. Y es que voy a tener más nervios. Y al tener más nervios, estamos hablando más kilos de acero. Y eso
se traduce en esto. En esto, para los que están fuera, Ecuador, esto creo que son en Colombia, esto en Venezuela. Bueno, esto sería nuestra moneda súper devaluada, pero estos serían muchos. Entonces, eso traduce en altos costos. Entonces, usted logró reducir los costos en viga, pero lograste aumentar los costos en correa. Entonces, no estamos haciendo casi nada. ¿Sí? Entonces, la solución para poner a trabajar lo que nos hace es más costoso. En el hecho de que ahora tenemos que tardar más, como dice por acá, mayor mano de obra, mayor tiempo de ejecución, pero tenemos que estar trabajando las cargas. Entonces, todo el mundo claro hasta acá para poder dar continuidad a la otra explicación, a la solución que se le ha dado hoy en día a esta situación. Ok. Yo no usaría nervado en dos direcciones. Ya les voy a explicar qué es lo que yo hago. Yo llegaría, primero voy a quitar todos esos nervios. La meto en Up Story y voy a seleccionar todos los nervios. Todos los nervios, todos los nervios. Y voy a dejar mis losas solas. ¿Ven? Entonces, al yo quitar mis nervios, entonces fíjense, tenemos una solución. Realmente tenemos dos. Podemos decir que podemos nervar en una dirección completamente a todos los paños, pero vamos a tener un pequeño problema. Eh, Después podremos, te explico bien en Fermín cuál es el ahorro entre comillas que está proporcionando eso. Déjame explicar esta cosa y te comento eso. Fíjense, acá en la primera opción decimos, bueno, nervábamos en una dirección y obtenemos un diseño no muy eficiente porque íbamos a tener vigas muy cargadas y unas vigas que no iban a estar ayudando en nada. Entonces las teníamos que poner puro de adorno prácticamente y iban a ser más grandes, evidentemente por la flecha, pero no iban a tener carga. Entonces después dijimos, bueno, nervamos en dos direcciones para que todas las vigas trabajen en conjunto, pero podemos disminuir el tamaño de la viga, pero estaríamos aumentando los kilos de acero porque tendríamos que incluir más nervios. Entonces de allí parte la idea de hacer los nervios de manera intercalada. ¿Qué llamo yo de una manera intercalada? Vamos a usar BP200, que es lo que hemos puesto, de, en el modo Pinet, que es el modo Pinet, lo vamos a poner para los elementos pernados. Recuerden Pinet para los elementos que yo sé que la conexión va a ser pernada, tengo que liberar el momento de igual a cero. Y sería continuo si fueran soldados, pero en este caso son Pinets, que son elementos articulados pernados. ¿Sí? Entonces, fíjense. Número de vigas, bueno, vamos a suponer que aquí vamos a poner un máximo espaciamiento y voy a suponer que en unos 8 metros. Déjame sacar una cuenta acá rápida. Más o menos. Vamos a ponerlos a 1.25. ¿Sí? Bueno, aquí un momento. Un instante. Recordando aquí en la ventana. Ok. Voy a poner lo que vamos a estar más o menos a 1.25 de separación. Entonces, fíjense, voy a poner unos en la dirección Y. Puede ser este. Me salto uno. Pongo este, este y este otro. ¿Sí? Pongo unos nervios que van en la dirección Y en los distintos paños. Y en los restantes
los coloco con la misma cantidad de nervios, pero en la dirección X. Entonces, los otros nervios los voy a colocar con la misma cantidad de nervios, pero en la dirección X. Coloco el primero, coloco el segundo, 3 y 4. De manera intercalada. Volviendo a la parte de los nervios. Fíjense algo. ¿Qué tengo yo de especial ahora? Ahora, fíjense algo. ¿Qué hay de especial ahora en los nervios intercalados? Bueno, que la primera carga que está acá, Q, que distribuye un 50% para este lado, para esta viga, y que distribuye un 50% para esta otra viga, solamente se está distribuyendo 50 y 50. Ahora, las otras Q que están al lado de ellos, en este caso este Q, ahora distribuye un 50% a esta viga y un 50% a esta otra viga. Perfecto. Ahora fíjense que esto también me aporta 50, que proviene de esta Q que está aquí a mano izquierda, a la derecha, corrijo, y 50 y 50. Y aquí en la parte superior, bueno, ¿qué ocurre? Ocurre exactamente lo mismo. Ahora esta redistribuyó para acá un 50% y aquí redistribuye un 50%. Ajá, esta otra Q. ¿Y cuánto aporta esta Q amarilla hacia esta otra viga? 0. ¿Ven? Entonces, aquella, vamos a decir, sobrecarga que se generaba en la viga cuando se sumaban ambos paños, ya no ocurre. Si ocurre, bueno, sí aporta un poquitico. Este poquitico que estaba acá, que es el área tributaria del medio nervio que tiene allí. Eso es ínfimo con respecto a lo que estaba ocurriendo anteriormente. Ya no estamos hablando de un 100%, ya no estamos hablando de un 50%, sí. Ella sola aporta un 50%. Entonces, fíjense, las vigas de carga, por ejemplo, en este caso, fíjense esto, este paño, que cuando yo llegaba y inervaba en una dirección, aquí iba a tener 100 y 100. Aquí iba a tener 100 y aquí iba a tener 100. Si inervaba en una sola dirección. Y si inervaba en dos direcciones, iba a tener 50, 50, 50 y 50. Ok, perfecto, tengo el mismo efecto que tengo ahora, pero tengo la mitad de nervios. ¿Sí? Entonces fíjense cómo puse a trabajar yo las vigas de la edificación como que si estuvieran nervándose en dos direcciones, pero con la mitad de los nervios. ¿Estamos claros allí? ¿Todo el mundo captó la idea? ¿Cuál es la trampa de esto? Simplemente es mover los nervios, intercalarlos. Por eso es que esto funciona espectacularmente bien cuando la estructura es simétrica. Y si es con grandes luces, mucho mejor. Por ejemplo, este caso de los 8 metros. Esos PPs lo más seguro es que sean insuficientes. Va a necesitar algunos nervios de corte, etcétera, 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 de laterales para ayudar a la cosa. Pero fíjense, la idea esencial es obtener el funcionamiento, es decir, regular. Porque esto qué? Ahora las vigas de carga son todas. Todas las vigas van a estar trabajando como cargas, van a estar colaborando en el evento de resistir cargas. Y además, todas son de amarre también. Porque todas están, vamos a decir, trabajando a un porcentaje, van a estar trabajando en una porcentaje de capacidad esperando el sismo en cualquiera de las direcciones que venga. Entonces, ya no existe vigas de carga y vigas de amarres. Todas son vigas. Y todas cumplen exactamente la misma función. Entonces, ¿qué pasa? Las vigas que para generar, por ejemplo, ahora el perfil que yo necesitaba
para que resistiera el 100% de la carga, ya no lo necesito. Ahora necesito uno que por la mitad. Y entonces eso va a hacer que esto disminuya. Y entonces, al disminuir, esto se va a ver directamente relacionado con el costo del edificio. Ya va a mejorar los costos. Y además, usted va a aprovechar algo que no iba a aprovechar al 100%, que era que si usted le coloca esto, el sofito metálico, estamos hablando de la losa acero aquí en Venezuela, vamos a ver si me sale el dibujo más o menos aquí. El sofito metálico es, vamos a decir, un elemento metálico, valga la redundancia, con concreto, que viene acá. Y ellos tienen unos canales, unas canaletas, que se colocan de manera perpendicular a los nervios. O sea que esto sería así, aquí sería esto así, esto sería así, ¿eh? De una manera perpendicular a los nervios. Entonces, ¿qué pasa? Esos nervios que están, esos canales que están en el oso acero, van a cumplir una función de rigidez equivalente a enervar en dos direcciones. Entonces, esos sofitos metálicos también están redistribuyendo la carga que está sobre ellos hacia los laterales. Con esto mejorando la rigidez de la edificación y disminuyendo problemas de flecha y de vibraciones en la estructura. ¿Eh? ¿Estamos claros todos? ¿Todos captaron la trampa de esto? Esto es exclusivo para edificaciones totalmente simétricas. Pudiese, bueno, uno pudiese decir, bueno, no tan simétricas, porque hay unas pequeñas variaciones de medio metro, un metro, uno pudiese usarlo también. Pero normalmente en estructuras regulares se comporta de una manera excepcional. En estructuras irregulares también va a ser bueno dependiendo de qué tan irregular sea la edificación. Pero es una buena ayuda. Y sobre todo cuando tengamos grandes espacios con muchas cargas. ¿Alguna pregunta? Entonces, todo correcto, todo perfecto. Bueno, ya solucionado el problema de los nervios, ahora voy a definir el sistema de losas. Ya determinamos que el sistema de losas va a constar de un sofito metálico. Ese sofito metálico, el único software, bueno, son dos realmente que permiten hasta dentro del manejo habitual meter el sofito metálico como un elemento como tal, como sofito, es tanto el robot como el ETAPS. El SAP 2000 no incluye la función de sofito metálico, no la incluye, siempre es una losa, un slab totalmente recto. En lo que ustedes quieran incluir un sofito metálico dentro de la edificación, tienen que definir un deck section. Al definir el deck section es la única forma dentro del ETAPS que van a poder ustedes definir y dar las características y propiedades del sofito metálico con sus canales, con sus dimensiones y el tipo de concreto que ustedes van a desear para ello. Ahí tienen en pantalla la ruta, definir section property, deck section. Aquí yo tengo una que definí SIGAL-D 900 de 1.5, calibre 1.5, calibre 22, correcto. Y vamos a ver las propiedades de ella. Voy a incluir aquí abajo. Allí estarían las propiedades. Fíjense algo. Después que ustedes hacen el deck section, ustedes ven un botoncito que está acá, que tiene una I. Fíjense que dice Sigal Deck 900. Habla de tipo fillet, o sea, relleno. Usted puede desplegar esa ventana y allí van a ver que hay otras opciones que dice un fill, solid slab, son tres opciones. La primera es sofito metálico con concreto por encima. La segunda, la que dice un fill, es solamente el sofito metálico sin concreto. Y el solid slab, estaríamos conversando de losas
de macizas con conectores de corte en elementos metálicos. Fíjense que si yo quiero saber, simplemente debo pararme sobre el botoncito que dice información. Allí ven. Fíjense que solamente me paré, no hice ni clic sobre el círculo que dice información. Y es ahí puedo ver las características de la losa cero que estoy incluyendo. Allí estaría contestada la pregunta del ingeniero Fermín que me dice aquí que la separación de los nervios lo definimos según el fabricante del deck. Exactamente. Usted agarrará el manual del sofito metálico que usted piensa utilizar para ese proyecto y allí empieza a ver cuánto sería la separación de canales. Ahí, por ejemplo, está el SR. Y fíjense que en la parte inferior están los datos para llenarlos, ¿verdad? El SR estaría más o menos como en la quinta opción y dice que es 15 centímetros de separación de canal a canal. El WRB es la parte inferior del nervio, ojo, del nervio del sofito metálico, del canal. Tenemos WRB, en este caso tenemos 3.7 centímetros, WRT tenemos 6.4, HR, fíjense que el HR está definido como la altura del sofito. En este caso el HR es de 3.8 y el TC, que es el espesor de concreto, es de 10 centímetros. ¿Sí? Ahora, fíjense que hay un valor que llama HS. Ese HS es la altura del conector de corte. Evidentemente, la altura del conector de corte tiene que ser inferior a la sumatoria de HR más TC, porque si no el conector se va a salir de la losa. Eso es un factor a estar atento allí, ¿no? Ahora fíjense que de todos los datos que estoy viendo yo en la parte inferior donde dice Property Data, vemos Slab Depth TC, espesor de concreto, Rip Depth HR es altura del sofito metálico, Rip Width Top, estamos hablando de la parte superior del nervio, 6.4 centímetros el ancho, Rip Width Bottom, WRB 3.7 de la parte inferior del nervio, estamos hablando del SR 15 centímetros, y fíjense que ahora después nos dice Deck Shear Thickness, espesor de la loseta. En este caso es calibre 22, eso nos lo va a dar el fabricante. Eso equivale a 0.07 centímetros. Después viene Depth Unit Weight, 7.74. Estamos hablando de el peso por unidad por metro cuadrado del sofito, de la lámina nada más. Ojo, la lámina nada más. Y entonces en la parte inferior tenemos tres valores que solamente están referidos al conector de corte. Entonces fíjense que aquí me pregunta, por ejemplo, Shear Stub Diameter. Diámetro es el diámetro del conector de corte. Les comento, es habitual en muchas construcciones no utilizar los conectores de corte regulados. Simplemente agarran una cabilla, una barra, y la ponen y la soldan al elemento. Ojo, no es lo que se debería hacer, porque cuando usted solde ese acero, ese conector con un acero de 4200 kilos, porque agarró una cabilla normal y la está usando de conector de corte, esa soldadura no va a tener muy buena adherencia, porque los aceros son diferentes. Por ejemplo, si usted está usando un acero a 36, como en este caso, no va a tener la misma soldadura que una cabilla 4200. Eso es tener que estar pendiente. Los conectores de corte son elementos que son adicionales, se fabrican de manera adicional y deberían tener el mismo acero con el perfil que se va a soldar. En este caso, yo debería estar utilizando, por ejemplo, elementos de conexión que pudiesen ser partes de perfil, como se hacen en los puentes, o conectores de barras de acero a 36. ¿Sí? Aquí hace una acotación el ingeniero Hernán que muchas veces no se pone o se ponen mal, como es lo correcto en la construcción. Realmente deberíamos tener conectores de corte en esta losa acero. ¿Por qué? Porque el conector de corte es lo único que va a garantizar
que el nervio metálico, o sea, el nervio del perfil BP200 que yo estoy poniendo aquí, funcione como una sección compuesta junto con la losa cero que está arriba. Si no hay un elemento que los conecte, van a trabajar de manera independiente. Y entonces eso, cuando vengan las fuerzas transversales, o sea, las sísmicas o de viento, lo que sea, pero o sea, tienen que ser fuerzas transversales, no va a redistribuir esa fuerza a lo largo de la losa. ¿Sí? Debe tener conectores de corte. Entonces, fíjense, en este caso yo siempre tomo como esa condición como medida desfavorable en la que llega alguien y suelda una cabilla. ¿Sí? No debería ser. Hay cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Entonces, es preferible como cuidarse un poco de eso. En este caso estoy considerando que son nervios de media, cabilla de media, con una altura HS de 9 centímetros. Fíjense que si yo sumaba DC más HR, me debería estar dando 13.8. Entonces yo debo darle recubrimiento a ese conector de corte. Y lo que está abajo es la resistencia FU, la resistencia al corte de ese conector. ¿Ven? Entonces fíjense cómo la losa cero nos va a solicitar toda esa información. En este caso es una losa cero rellena de concreto. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Fíjense que el llenar los datos va a ser bastante sencillo, simplemente tendríamos que estar viendo a qué valor nos corresponde lo que nos están solicitando con respecto a la imagen. Ojo, repito, esa imagen solamente aparece posándose sobre el elemento I. No tiene que hacer más nada, ni hacer clic, ni nada. ¿Cómo seleccionar el espesor TC? Bueno, el espesor TC va a depender del tipo de construcción. Por ejemplo, si nosotros estuviésemos utilizando este sofito metálico para darle un uso residencial, ¿qué sucede? Los sofitos metálicos tienen dos cosas. Uno, son bastante económicos con respecto a la parte de concreto, no porque el material sea más barato, no, simplemente porque lo vas a colocar más rápido. El vaciado de una losa, el armado de una losa con sofito metálico, me atrevo a decir yo que sería ser, no te ahorrarías tres veces el tiempo que sería una losa de concreto. Eso es un hecho. Pero ¿qué pasa? Tiene una cosa en contra, que es la, ¿cómo decir? El acabado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de instalaciones sanitarias en sofito metálico, tenemos que tener completamente claro que las instalaciones van por debajo y se va a perforar y se va a ver. Las instalaciones sanitarias se van a ver. Eso es algo que una sola vez vi esa bestialidad, pusieron un tubo de 4 pulgadas sobre el sofito metálico y le echaron un concreto ahí casi de 20 y pico centímetros. Eso es una burrada. La losa cero siempre, por el sofito, va a tener que verse por la parte inferior en las aguas servidas. Eso es fundamental. Ahora, ese espesor TC es un espesor de concreto que va a ir sobre la parte más alta del sofito. Entonces, si ustedes deciden que en su proyecto, vamos a suponer que es residencial, va a llevar instalaciones no sanitarias, que ya sabemos que van a ir por debajo, pero sí de aguas blancas, usted las pudiese estar metiendo dentro de esa losa. Entonces usted puede decir, bueno, el espesor de ese tubo que va a ir por debajo de esa losa, va a ser un tubo de 3/4, va a ser un tubo de media, entonces usted puede darle un mayor espesor. Eso, ojo, esa es la función que estoy teniendo de estética. También le puede ocurrir con la parte eléctrica, que ustedes quieran poner las tuberías por dentro, por debajo de la losa. Entonces, el espesor de concreto va a determinar la exposición de ese tubo. Entonces usted dice, bueno, un tubo de media son 1,27, podemos en 10 centímetros de espesor que demos, eso va a ser más que suficiente. Se pueden poner 10, se pueden poner 7, lo he visto hasta de 5 centímetros, y hay de 10, de 12 también lo hay, de 15. Y he visto burradas como de 25 centímetros, pero eso espero verlo solamente una vez en mi vida.
Ahora, ese es un factor estético y de funcionamiento, que nosotros como ingenieros estructurales también tenemos que pensar en eso, ¿no? Ahora, hay otra cosa, que es el TC, que dice el fabricante. El fabricante le va a dar recomendaciones a usted de acuerdo a la carga que va a poner sobre esa losa. Les va a decir, bueno, puedes utilizar un calibre 20, un calibre 22, un calibre 24, depende, un calibre 18, corrijo, 18, 20 y 22, dependiendo del calibre y de acuerdo a la carga que tú quieras colocar, te recomendamos que pongas un espesor de 10 o de 12 centímetros. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros aumentemos ese espesor de concreto, le vamos a estar dando más altura a la losa y la losa va a trabajar en forma compuesta con el nervio y eso a su vez va a trabajar con el nervio de acero y a su vez va a generar un solo cuerpo, que es lo que conocemos como losa compuesta. Y va a disminuir los efectos de vibración que hay sobre la losa. Entonces el TC tiene que darle dos vistas. Una podría ser desde el punto de vista de un arquitecto que no quiere que se le vean las instalaciones. Y la otra es desde el punto de vista estructural, donde usted le va a disminuir el efecto de vibración a la edificación, dándole mayores espesores. ¿Sí? ¿Contento con la respuesta, Fermín? Bueno, no sé qué tanto como contento, pero sí satisfecho. O no sé si alguien quiere aportar algo. Ok. Entonces, fíjense. Yo le voy a dar, aquí yo puedo definir el concreto que está sobre la losa. Fíjense que estoy poniendo un concreto de 210. Y el tipo de material es un ACTM a 611 grados C. Eso lo puedo buscar yo aquí con los tres punticos. Disparo materiales a 615C. Un material acero. Y yo le puedo ver las propiedades de material acá. Y entonces, evidentemente, dependiendo del fabricante del sofito, yo investigaré cuál es el FY que él me está pidiendo y el FU, y eso me lleva a este tipo de acero. ACTM a 611 grados C. Como ubiqué la resistencia de 2320 kilos por centímetro cuadrado, que es el material este, que es lo que estamos colocando como material qué es lo que me dice él, vamos a decir, qué es lo que me está diciendo el fabricante que, de lo que está hecho mi sofito, ¿no? Sí, sí, claro. Yo no, como digo por aquí, yo no me molesto en que me hagan las preguntas. Precisamente para eso estamos, aclarar las dudas y muchas veces aprendo de ustedes mismos. No. Y Mariori, yo sé quién cree que está haciéndolo, pero no es esa persona. Así que no es ella. Ok, aquí voy a estar dando OK y aquí doy OK. Entonces, fíjense, el colocar la loseta es muy sencillo. Entonces, fíjense, la colocación de la loseta es bastante sencilla. El único problema que van a tener es que tienen que estar pendientes que sea intercalado. ¿Mm? Tiene que estar intercalado. Pero entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en el que nosotros estemos trabajando, ya sea en la construcción, el único problema es que van a tener que estar haciendo al tanto de las juntas cuando cambien. Ya les voy a decir a qué me refiero. Fíjense, ¿cómo defino yo? Como tengo la guía activada, yo puedo usar la opción Quick Draft Floor Wall Planta Elevación 3D, que es la opción que yo voy a utilizar para hacer las losas. Esa opción de losas, puedo usar la Seagull Deck, que es la que tengo definida, que es el sofito metálico, y empezar a hacer clic sobre las distintas losas. Yo voy a activar aquí el All Story para poner las losas de una vez en todos los niveles. ¿De qué tengo que estar pendiente? De la posición en la que va a quedar la flecha. Entonces, fíjense, yo hago la primera losa en el paño de A a B y de 3 y 4. Hago la segunda losa,
tercera, y así hago todas las losas. Hago un barrido y puedo hacer todas las losas. Cancelo. Entonces, después que yo haga ese barrido, tengo que notar ciertas cositas. Aquí hay cosas que tenemos que resolver. Lo primero que tenemos que resolver es que fíjense que en el último piso, en la planta baja, puso losas. Eso lo podemos ver en el 3D. Quitamos el Odd Story y coloco One Story. Bajaría yo hasta el nivel 0. ¿Verdad? Y quitaría todas esas losas. Esas losas no van a ir ahí. Selecciono desde el nivel 0 y le digo suprimir. Y vuelvo a subir. El otro factor que tenemos que evaluar es la flecha que se está indicando en, en la planta. Fíjense que el primer paño, que es el paño que está en AB y 3,4, lo tiene en esta dirección. Voy a agrandarlo un poco. ¿Eh? Esa dirección nos está indicando, valga la redundancia, en qué dirección están los nervios inferiores de la losa cero. Ahí la tienen marcada. Eso es como que si yo tuviera aquí entonces la losa cero en esta posición. Vamos a ver si aquí vamos a un dibujo. Allí. No me quedó muy derecho, recuerden que esto se tocó un mouse. Ok. En esa posición, más o menos está que va a quedar el sofito rectángulo. Ok, ahora fíjense lo que está ocurriendo en el siguiente. A ver, eso mismo ocurre en el pórtico C, en el paño CD, AB. Eso mismo está ocurriendo en el central y en los laterales. Entonces, fíjense, allí estaríamos perfectos, porque esas flechas, que estoy recalcando en verde, deben ir perpendicular a los nervios individuales que acabamos de poner. Entonces, allí estamos ya. Ok. Problemas tenemos en los otros paños, donde la dirección de la flecha está en la misma dirección del nervio. Y esto está mal. Está mal aquí, está mal aquí y está mal acá. ¿Por qué? Porque no deben ir en la misma dirección. Tienen que estar perpendiculares. Ahora, ¿qué hago yo para modificarlo? Lo único que tengo que hacer es lo mismo que haría en obra. Agarrar la losa cero y girarla 45 grados. Y con eso sería suficiente. Entonces, ¿qué hago yo? Me voy a venir acá. La modificación le digo que va a ser en todos los pisos o story y selecciono las losas que debo girar. 1, 2, 3 y 4. Después que estén seleccionadas, le voy a asignar al shell, por acá, por acá, por acá, por acá, ¿dónde está? Un local access. ¿Qué es lo que estoy buscando yo con esto? Voy a agarrar los ejes de acuerdo a los ejes locales, de la losa, la voy a girar. Aquí me pregunta, es decir, las flechas van en direcciones de los canales que tienen. Exactamente. La flecha te va a indicar en qué dirección va el canal inferior o el canal superior, o sea, los canales. Entonces esos canales tienen que ir perpendiculares al nervio que estás colocando. Entonces debes estar pendiente que esa flecha tiene que estar perpendicular. Entonces fíjense, después que yo llegué y ubico, asignar, share, local access, hago clic allí. Me activo una ventana, voy a buscar aquí en la otra pantalla, que está acá, donde me pregunta qué rotación le quiero ya yo dar a la edificación, a la losa en este caso, de acuerdo a una orientación cualquiera. Entonces yo aquí le incluiría y le diría 45 grados. Fíjense, desde un momento he dicho que vamos a girar la cuenta, 45. Ojo, ¿ven? Aquí el ingeniero me dice, no son 45, son 90 grados.
Recuerden que yo lo que quiero es que ahora esto quede totalmente perpendicular. Si yo lo pongo en 45, me quedaría en diagonal. Debo incluirla es a 90 grados. De manera que cuando yo le diga aplicar a la rotación, recuerden la rotación viene de asignar, share, local access, le digo aplicar, y aquí he cambiado la dirección de todos los elementos. Él tiene un 90 y eso es por la rotación de 90. Lo podemos dar aquí en el pórtico recto para que se borre ese número, pero ya podamos ver la, las flechas actualizadas. ¿Sí? ¿A qué me refería yo con las cosas y detalles de obra? Uno de los detalles de obra va a ser que, por ejemplo, acá, vamos a centrar esto aquí un poquito, en la obra, usted va a venir con sus canales en una dirección perpendiculares. Los canales van a venir aquí, tener un canal aquí, otro aquí, otro aquí. Vamos a ver ese más o menos el dibujo aquí. Ajá, aquí, 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 aquí y aquí. Los canales vienen en una dirección y ellos van a morir en esta viga. Pero en esta viga los canales vienen en la otra dirección. Aquí, un canal pequeño, vamos a hacer otro. ¿Eh? Entonces, cuando vayan a hacer la obra, tienen que estar atentos de que sobre esta viga va a haber un conflicto en el vaciado y es una zona que habrá que apuntalar de mejor manera, poner apoyos allí, cerrar y mantener algo ahí bien ajustado, conectado. Normalmente podemos ayudarnos con las mallas Truxon, porque como las mallas, bueno, las mallas de piso, si van a, no importa en qué dirección vengan, nosotros solemos ayudarnos ahí uniendo las dos latas, es decir, los dos metales, los dos sofitos, para evitar que por esa orilla se vaya a ir material del vaciado. Eso, bueno, que va a ser fastidioso hacerlo en obra, que no va a ser muy común y no le gusta a quien lo vaya a hacer, bueno, pero es algo necesario para mejorar las cargas que vamos a tener. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien hasta ahora? Entonces, fíjense, ¿qué es lo importante de este ejercicio? Uno, que podemos haber, eh, ya podemos decir matemáticamente, que intercalando nosotros los nervios podemos tener un ahorro en kilos de acero y vamos a hacer eficiente el modelo. El modelo no, bueno, la edificación va a ser mucho más eficiente porque todos los elementos que están trabajando, que están puestos allí, están colaborando en determinados eventos. En algunas partes en la parte sísmica, en la otra parte la carga, y todos están trabajando en un bien común. No estamos dejando elementos que van a trabajar en alguna ocasión. No, todos están trabajando y muy activamente. Eso también nos va a permitir que como todos están trabajando y están trabajando en una forma, vamos a decir, colaboración, las secciones transversales suelen ser similares. Lo que ocurriría es que vamos a trabajar con menos secciones transversales en un proyecto. Y les digo, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista constructivo y de logística de obra, porque ya me ha pasado, mientras menos perfiles, digo menos, mientras menos secciones transversales diferentes tenga una obra, existe menor posibilidad de que se equivoque. Yo soy partidario de que, por ejemplo, hay edificaciones que yo puedo cambiar unas columnas más pequeñas por unas más grandes y vamos a decir, perfeccionar el modelo para buscar un ahorro. Decir, bueno, yo puedo saber que las columnas internas de esa estructura van a resistir más carga que las externas y cambio la sección transversal del centro, o sea, las pongo más grandes que las secciones transversales laterales. Entonces, ¿pero qué pasa? Eso genera ciertos conflictos en el momento de obra. Puede haber alguna equivocación y se coloca la sección que no es. Repito, son cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren. Ocurren cosas peores. ¿Sí?
cosas más absurdas que puedan ocurrir en la obra, y eso ocurre. Entonces fíjense algo que es bastante, mientras usted disminuya la cantidad de perfiles a utilizar dentro del proyecto, mucho más eficiente y con menos riesgos de equivocación va a tener usted en la obra. Por lo menos desde mi punto de vista y de experiencia es así. Aquí, bueno, yo tengo aquí colegas que tienen mucha más experiencia. Tampoco voy a decir los nombres para que no se sientan este, como que los estoy poniendo como viejos. No puede ser, no, 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 no. No son otra cosa. Pero claro, y estos cursos me permiten relacionarme con ustedes. Estamos unos recién graduados, unos por graduarse, unos tienen 20, 25 años, 30 años de ejercicio. Pero me gusta es que muchas veces vamos a decir, estas experiencias que estoy compartiendo, ustedes también las compartan de la misma manera. Eso es, ojo, por eso decimos que mientras la persona que diseñe conozca el proceso constructivo y haya estado presente, va a poder ser un mejor calculista, porque sabe cómo es el proceso constructivo y va a poder tomar acciones con más base en eso. Ok, no sé si tenemos alguna pregunta de todo lo que hemos explicado hasta ahora. Eso fue uno de los aspectos importantes de lo que hemos visto más o menos en hora y media de clase sobre el intercalar los nervios. Ahora, el intercalar los nervios nos conlleva ahora a nosotros a intercalar el sofito de posición. Y eso simplemente es, al hacerlo, tendríamos que estar atentos de cuál sofito es el que está de una manera incorrecta, y lo que tendríamos es que girar de acuerdo a sus ejes locales la posición de él, y con eso sería bastante correcto. ¿Sí? Bueno, aquí el Omar dice muy específica la explicación. Bueno, eso es realmente lo que buscamos, ¿no? Y ahora este video va a ser una herramienta de guardar para cuando ustedes quieran hacer esto en un proyecto y la persona que alguien se lo discuta, usted le comparte el video. Mira, vea este video y después conversamos. Después conversamos. ¿Sí? Ok. Fíjense algo. Lo único que nos falta acá es venir piso por piso. Yo acostumbro hacerlo piso por piso. Y es asignar el diafragma. El diafragma es una propiedad que ya nosotros la hemos utilizado en ocasiones anteriores, que nos va a servir para que el comportamiento del entrepiso a nivel de desplazamiento sea similar. Y además vamos a estar minimizando las deformaciones, como decir, diferenciales que va a haber entre losa y losa. ¿Cómo hago yo? Selecciono todo el nivel de entrepiso. No importa si selecciono vigas, columnas, no importa, porque realmente esta propiedad solamente afecta a los elementos shell. En este caso serían los diafragmas. Y le digo asignar al shell un diafragma. La ruta sería asignar al shell el diafragma. Entonces, repito, shell, diafragma. ¿Eh? Allí, cuando le llegue aquí diafragmas, presione diafragma, se va a activar una ventana en la que me aparecerá D1. Yo puedo asignar un D1, D2, D3, D4 para cada nivel, pero como es una propiedad, no hace falta. Además, después ustedes van a ver que vamos a poder sacar unos gráficos en los que se pueda mejorar esto, con gráficas y cosas, ¿no? Sí, el audio está molestando un poco. Ok, fíjense, las losas simplemente las agarro, las tomo todas. Realmente no necesito hacer diferencia entre las losas. Si está agarrando vigas, columnas, no hay problema, porque esta propiedad de shell asignar solamente va, sí, un barrido, no importa, una por una. Lo importante es que las selecciones todas, nivel por nivel. Tienes que seleccionar las losas y seleccionar las losas, asignarle
la propiedad al shell de diafragma. ¿Ve? Apenas yo haga esto, le digo aplicar y va a ubicar el centro de rigidez y el centro de masas, en este caso de la edificación. ¿Mm? Fíjense, esto que está acá es el centro de aplicación de rigidez. Ok, aquí hay una buena pregunta: ¿cómo asume el ETAPS cuando las losas son inclinadas como las de techo? Las losas de techo, todo aquello que esté inclinado, no se le puede colocar diafragma. Va a dar un error. Los diafragmas, uno, los diafragmas solamente se colocan en los entrepisos. En los entrepisos. Aquellas losas inclinadas como de techo no se le considera diafragma. Esas son losas irregulares y serán así, no se le coloca nada. Los niveles, por ejemplo, losas como mmm, este, rampas, escaleras, no se le coloca diafragma tampoco. Todo elemento shell, puede ser un slab, puede ser un plate, puede ser un deck, cualquiera, no se le, si ellos están inclinados de alguna manera, no se le coloca diafragma, da errores. La otra cosa es niveles intermedios. Por ejemplo, que yo tenga un descanso de una escalera que va a estar entre el nivel planta baja y el nivel 1, a pesar de que él va a estar horizontal, tampoco se le agrega diafragma. No se agrega diafragma a nada que esté inclinado, ni tampoco a nada que esté entre niveles de entrepiso. Los diafragmas solamente se agregan a niveles de entrepiso, losas rectas, ya que estos sirven es para calcular lo que es vamos a decir, los desplazamientos laterales y uniformizar el desplazamiento de los mismos. Aquí me dicen el caso de una mezanina. Una mezanina en estos casos no puede ser considerada como un nivel intermedio. Tienes que modelarla como dos niveles base. Nivel 1 y nivel 2. Ahora, la mezanina, cuando hablamos de mezanina, estamos hablando de alturas superiores o igual a la nivel de entrepiso. Porque en este caso, una mezanina, por ejemplo, de este edificio, cada altura tiene 4 metros. Una mezanina simplemente significará que está con algunas columnas o un espacio vacío en la parte intermedia de la edificación, pero tiene los mismos 4 metros. Nosotros no tenemos mezaninas a 2 metros, ni a 1 metro. Eso es lo que quiero dar a entender. No sé si se entendió eso. Las mezaninas simplemente son otro nivel de entrepiso. Que las columnas van a ser completas, sí, en los planos van a ser completas. En el diseño pueden ser interrumpidas. Todo va a depender de la altura de esa mezanina. Aquí, la señora Rafael tenía una pregunta. Me dice que tiene una. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Fíjense, esto que estoy haciendo yo, debo hacerlo en los niveles subsiguientes. Me tengo que ir al nivel, en este caso, nivel 8. O sea, subo con las flechitas de entrepiso en planta. Selecciono nuevamente todas las losas, un barrido o una columna, como usted desee, y le asigna de nuevo de 1 y le dice aplicar. No tienes que cerrar la opción diciéndole OK. Simplemente con darle aplicar, ya ella puede quedar activa y puede hacer los cambios sin estar saliendo y entrando a la ventana. ¿Alguna preguntita? Entonces, voy al siguiente nivel, tercer piso. Vuelvo a seleccionar todos los elementos del área. Le digo asignar al shell, aplicar, y le asigno otro D1 a ese nivel.
Ujú. Después, posteriormente, vuelvo a subir de nivel al último nivel de techo. En este caso, como el techo es totalmente plano, le agrego otro diafragma allí y le digo aplicar. ¿Eh? Es una forma bastante sencilla. Le digo close. Esto nos va a servir para que tengamos uniformemente distribuidos los desplazamientos a nivel de entrepiso. Ahora fíjense algo. Esto, si en la vida real no es muy cierto, porque las fuerzas sísmicas, dependiendo de donde estén aplicándose, ellas van a tratar de desplazar un entrepiso mucho más, y ahí es donde nosotros normalmente hablamos de entrepisos blandos, entrepisos, las normas de otros tipos de entrepisos. Pero, ¿qué pasa? Cuando nosotros utilicemos como criterio de diseño, por ejemplo, las derivas, los desplazamientos laterales, las derivas, la relación que existe entre el desplazamiento y la altura, esas son derivas que están sustentadas en que, vamos a decir, la losa se va a comportar como un diafragma rígido. Eso quiere decir que si usted no toma este efecto que estamos haciendo de poner el diafragma rígido, ¿qué es lo que va a ocurrir? Tan sencillo como que no va a poder hallar la deriva. La deriva de los desplazamientos que usted halle no pueden ser considerados o comparados con las distintas normas. Estoy seguro que la NSR10 tiene esa consideración. También estoy seguro que la norma ecuatoriana también tiene esa consideración y la norma venezolana también. No se puede comparar las derivas, no se pueden tomar como válidas las derivas normalizadas si sus diafragmas no fueron considerados como diafragmas rígidos. ¿Estamos claros hasta allí? Si las losas no fueron consideradas como diafragma rígido, no puede considerar o estar comparando valores de la norma. Ok. Ahora, la otra cosa es que ese diafragma, ese puntico que está allí, es donde precisamente se está aplicando la fuerza sísmica y las aceleraciones. Así que si usted tampoco pone eso, tampoco está haciendo el análisis sísmico. Por más que haya incluido la función espectral, por más que haya incluido esto, más el sismo, más la combinación, no va a hacer nada. Hay una forma en la que usted puede decirle al software que lo tome automáticamente, pero se puede. Es preferible hacer nivel por nivel para que usted pueda tener pleno dominio de eso que está ocurriendo. Ujú. Aquí me dice, si le aplicamos los diafragmas directamente a todas las generaciones, ¿no daría el mismo resultado? Seleccionamos todo una vez. Sí, en teoría daría lo mismo. Pero las recomendaciones, no solamente mías, sino también de las personas que han trabajado con esto, es que se haga nivel por nivel. Porque, ¿qué pasa? Nivel por nivel, en este caso le daría lo mismo. Pero nivel por nivel, a veces cuando tenga toda la estructura, ¿verdad? Hay huecos y esos huecos hacen que cambien ese centro de masa, ese centro de rigidez de posición. Fíjense que si yo llego y quito una losa de estas y la borro, él se va a desplazar. Estén atentos en el cambio, que ya les va a venir ahí en la pantalla. Si yo quito una de las losas y la borro, cambia el centro de rigidez de ese nivel. Por eso mejor es hacerlo nivel por nivel. Uh-huh. Aquí me dice cómo se tomaría en cuenta la deriva en el nivel techo si no hay diafragma rígido. Tomar una deriva, ya, ahí ya se les actualizó la pantalla. Fíjense que allí ustedes pueden ver ya que el centro de rigidez se movió cuando yo quité la losa. Por eso es que hay que hacerlo nivel por nivel. Uh-huh. Voy a restituirlo. Ok. Entonces, fíjense, aquí la pregunta, ¿cómo se tomaría en cuenta la deriva en el nivel de techo si el diafragma no es rígido? El nivel de techo no es un factor de medición de deriva. El techo siempre funciona como un diafragma flexible y lo más que tú vas a ver en el techo es el desplazamiento. Ese último nivel ni siquiera entra dentro de los análisis sísmicos. Si nosotros fuésemos a hacer un análisis estático equivalente, nosotros no ponemos fuerzas en el último nivel de entrepiso, porque consideramos que ese techo
que por lo general es inclinado y que por lo general ni siquiera es de concreto, muchas veces es de machembrado, de madera o de cualquier otro material, eh, no va a estar en capacidad de resistir fuerzas sísmicas allí. Por eso, normalmente los estudios sísmicos llegan hasta los niveles de entrepiso. Si vas a comparar la deriva del último nivel, no te sirve de nada. O sea, eso siempre te va a dar un poquito más los desplazamientos, pero normalmente tienes que ver entre pisos. ¿Sí? Corregir, aclarar la duda, Fermín, no sé. Ok, ¿sí? Todo perfecto entonces todo el mundo. Ok, fíjense, allá que quiero dejar hacer hoy más adicional. Fíjense algo. Yo voy a quitar estos pórticos, esos diafragmas, los quito en el pórtico derecho para que no me esté estorbando esa imagen. Y ahora tengo una imagen 3D. Ahora fíjense algo. En esta estructura yo voy a suponer, ojo, evidentemente no tengo las rampas de acceso, no las voy a incluir todavía, eso sería otra cosa. ¿Cómo decir? Lo que me compete en este modelo ahorita, por los momentos, es el comportamiento del cuerpo general, de la estructura general. Vamos a suponer que esto vamos a tener acceso a los vehículos en los 4 niveles. Evidentemente en planta baja vamos a tener vehículos, pero no voy a considerar la carga porque no la voy a meter carga en el suelo. En el primer piso, segundo, tercero y cuarto nivel. Hasta en el techo voy a poner carga. Me imaginaré yo que va a tener un sistema, una baranda de seguridad aquí para que esos vehículos no se caigan. Algunos van a tener protección por techo, otros no. Bueno, eso es algo que puede ocurrir. O vamos a considerar nada más que voy a tener, en el último piso no voy a tener vehículos. Eso es algo que va a depender de la arquitectura, ¿no? Puede ocurrir. Vamos a suponer en todos los niveles. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a asignar la carga. Ok. ¿Cómo hago yo asignando la carga? Voy a seleccionar toda la estructura. No importa, viga, columna, nervio, losa, lo que sea. De todas formas, la carga que yo voy a asignar, la voy a asignar al shell. Y voy a asignarle una carga al shell por gravedad. Así que el que haya agarrado una columna o una viga va a ser indiferente porque las propiedades que voy a utilizar solamente afectan a los shells. ¿Estamos claros allí? Entonces, fíjense, las normas, dependiendo del tipo de edificación y el uso, en este caso de estacionamiento, nos habla de que dependiendo del vehículo que vaya a estar circulando allí, nosotros debemos tomar ciertos pesos. Si suponemos que ese va a ser el estacionamiento de un centro comercial, evidentemente, aunque aquí en Venezuela he visto cosas como estas, nadie va a ir en una gandola a un centro comercial. Normalmente son vehículos pequeños. Y normalmente los vehículos de carga que tienen los centros comerciales no van a los niveles inferiores de sótano ni nada de eso. Siempre están en un área abierta, no necesitan estructuras especiales. Aquí me están preguntando si en el techo pones acceso a vehículos, no deberías asignarle los diafragmas a la losa. Repito, ojo, hablamos de entrepisos. Explico. Los diafragmas se colocan a los entrepisos. Entrepisos. Cuando yo estaba hablando de que en una edificación el último nivel de techo no se consideraba en el análisis sísmico es porque ese techo estaba inclinado. La pregunta era, específicamente la que me estaban haciendo, era para techos inclinados. Si usted tiene una edificación y el último nivel de techo es inclinado, no le va a poder poner diafragma. Pero no para nosotros, esta estructura es recta. Entonces, ese último piso, que puede ser un techo, pero es una losa recta, horizontal.
Si es horizontal, le puedo tomar el entrepiso. ¿Sí? Entonces a ese entrepiso le voy a llamar, le voy a asignar un diafragma. ¿Estamos claros entonces en la duda, Omar, que me está preguntando acá? Sí. Este es el caso particular de techos inclinados de edificaciones. Se omite, no se le agrega diafragma. Si es un edificio como este totalmente recto, evidentemente tienes que poner el diafragma. Ujú. Exacto. Entonces, fíjense, yo voy a asignar una carga particular. La norma Covenin dice que para vehículos pequeños se puede asignar una carga viva, vamos a suponer acá, Shell Load uniforme, de aproximadamente unos 250 kilos. Estoy hablando del caso particular de la norma Covenin, pero eso más o menos está estandarizado. Podemos estar hablando de vehículos pequeños, vehículos familiares, que pueden estar pesando aproximadamente unos 250 kilos por metro cuadrado. Entonces yo aquí, distribución uniforme, por la ventanita por acá, y asigno para la combinación de carga variable unos 250 kilos en la dirección de la gravedad por metro cuadrado. 250 por carga variable, 250 kilos por metro cuadrado en la dirección de la gravedad, y le digo aplicar. Entonces estoy suponiendo que va a haber 250 kilos en todas las losas. Vuelvo a seleccionar todas las estructuras. Ahora, la carga, sobrecarga permanente. Repito, tiene que tener bastante, vamos a decir, clara la situación de cómo se va a construir ese estacionamiento. Si ese estacionamiento tiene barandas, tiene cosas, tiene bromas, normalmente no tenemos mucha sobrecarga permanente porque no tenemos tabiquería. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes si estacionamiento va a llevar carpeta de rodamiento. Puede ser que la tenga, puede ser que no la tenga. Va a depender del diseño. Si tiene carpeta de rodamiento, tendríamos que incluir 5 centímetros o 3 centímetros, dependiendo del asfalto por 2200. Y eso va a darle más o menos como, vamos a ver, que básicamente estoy calculando un estacionamiento de una cosa por acá. Y me está dando 3 centímetros por metro cuadrado de asfalto. Sería más o menos como por un peso específico de 2200, sería más o menos como unos 66 kilos. Unos 66 kilos aproximadamente de sobrecarga permanente. Yo puedo poner unos 70 kilos. Voy a considerar aproximadamente que voy a tener una carpeta de rodamiento. Algún tipo de protección sobre la losa. Ojo, puede ser que no. Puede ser que yo llegue y diga, me modifico en mi deck, en el deck. Y en vez de tomar 10 centímetros, puedo tomar 15. Y entonces supongo que las losas son enteramente de concreto. Eso también puede ocurrir. Evidentemente la compactación y la colocación de la carpeta de rodamiento en un estacionamiento es bastante extraña. Por eso tiene que preguntar si la pone o no. ¿Estamos claros hasta allí? Usted puede decir losa de concreto. Ajá, porque eso es lo que pasa. Aquí lo que me dice Fermín es ahí, las cargas durante el proceso de construcción, eso es un problema. Porque si usted le dice, mire, yo quiero hacerlo lo más simple posible, bueno, hágala de concreto, no le pongas asfalto. Eso es algo que tiene que estar pendiente. ¿Sí? No vaya a venir una estrella a asfaltarlo después que usted lo ponga. Porque si usted no consideró que puede estar pasando, por lo menos una máquina que esté, vamos a decir, una vibro compactada porque no necesita, pero algo colocándolo, sí, ese equipo sí pesa y usted tiene que considerarlo. ¿Sí? Por eso esto es una aberración y esos estacionamientos siempre son de concreto. Ok.
Lo que sí tengo que estar pendiente, que bueno, pudiese ser que tuviera algunas unas divisiones, algunas barandas, esas cosas. Y eso sí les voy a dar una recomendación. Por ejemplo, yo voy a cerrar esto acá. Me vuelvo a ir a la planta de cualquier nivel, no hay ningún problema. Entonces, fíjense, yo le digo todos los pisos, all story, all story, y selecciono las vigas perimetrales. Estas vigas perimetrales, que estoy automáticamente seleccionando todos los niveles, ¿no? Al decirle all story, estoy tomando las vigas perimetrales de todos los niveles. Y entonces, hago lo siguiente. En las orillas de eso siempre va a haber barandas, elementos de protección, algunas veces hasta tabiquería. Pero yo voy a suponer que eso va a ser un estacionamiento abierto y que no va a tener tabiquería. Entonces, si no tiene tabiquería, tiene baranda. Y esa baranda, normalmente, las normas, haga redundancia, eso está normalizado, estipulan aproximadamente unos 150 kilos por metro lineal. Entonces eso sería una asignación del frame load distribuido. ¿Ven? Voy a poner en el perímetro de la edificación unos 150 kilos por metro cuadrado. 150 kilos por metro lineal. Allí estaría yo cubriendo, bueno, eso es por carga viva. Nosotros también, si tenemos el peso por metro lineal de la baranda específica que quiere el arquitecto o la que usted decide que va a poner, entonces usted le dice distribuida y le dice por sobrecarga permanente, yo voy a suponer que esa baranda, solamente el peso propio de la baranda, repito, de la baranda, que es un elemento no estructural, y por eso lo agrego en el caso sobrecarga permanente, voy a suponer que eso pesa unos, vamos a poner 100 kilos por metro lineal, solamente de sobrecarga permanente. Le digo aplicar. Ojo, estoy hablando de sobrecarga permanente. ¿Mm? Eso tendría yo que sacar la estimación del peso de la baranda que yo quiero poner, de qué perfiles voy a usar para protección para que un vehículo no se vaya para allá. O sea, eso es un número bastante sencillo que podríamos calcular. Debería estar incluido en el cálculo estructural. ¿Sí? Entonces quiero que vean cómo se ve cuando se asigna una carga de manera lineal. Fíjense cómo ya se ve como una... Realmente pareciera que tuviera la reja, pero eso es una carga lineal. Ahora, ¿qué debo hacer yo para colocarle la carga variable? La carga variable algunas veces, vamos a decirle seleccionar, y le digo seleccionar previo. ¿Qué quiere decir? Que el software ya sabe que fue lo último que yo seleccioné y lo considera de nuevo. Y después que yo haya seleccionado mis perfiles otra vez, mis laterales, le voy a decir que por carga variable le coloque una carga también. ¿Cuál es esa carga variable? Bueno, señores, recuerden, donde hay una baranda, hay alguien que se recuesta. Eso es algo, no sé si es en otra parte del mundo es lo mismo, pero en Venezuela, donde hay un balcón, donde hay una baranda, siempre hay alguien asomado, apoyado allí. Entonces la norma habla de un valor entre 100 y 150 kilos. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo tomar 100 kilos otra vez por carga variable o puedo tomar 150. Realmente no debería estar mucha gente apoyándose en una baranda de un estacionamiento, pero puede ocurrir. Recuerden que estos casos de carga y estas cargas están impuestas en probabilidad de ocurrencia y por eso siempre es más fácil tomar eso como valor. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tomar unos 150 kilos por metro lineal de carga variable. Le digo aplicar
y allí estaría ya colocada la carga para todo el perímetro del estacionamiento. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Pues aquí en base a las preguntas que me están haciendo, para ya cargamos toda la edificación, hay consideraciones que podemos hacer, consideraciones especiales. ¿Cuáles son las consideraciones especiales? Eh, Puede ser una consideración de un impacto en una de las columnas. Para eso necesitamos, entonces, hay unas consideraciones especiales que es el impacto del vehículo sobre alguno de los elementos. Por ejemplo, el principal elemento que no debería chocar es la columna. Entonces usted debería hacer un trabajito. ¿Cuál es el trabajito? Usted puede llegar y dibujar su vehículo, el vehículo de diseño que usted va a considerar que va a estar en ese estacionamiento, calcularle la altura en la que él puede generar un impacto, normalmente va a ser el parachoque, la altura, tanto trasera como delantera, y estimar una fuerza, F. Esa fuerza F, que le estoy diciendo aquí, está el vehículo dibujado, usted la puede aplicar en una columna. ¿Ve? F. O la puede aplicar en varias. Evidentemente, por favor, por el amor de Dios, señores, no agarren y se las pongan a todas las columnas. Fíjense, ¿qué es lo que estoy explicando yo? Usted como buen ingeniero, usted verá cuál de estas columnas va a evaluar. Paso 1. Las columnas que deberían evaluarse esa fuerza normalmente son las que están en las entradas y las salidas de las rampas de acceso. Si usted sus vehículos entran por aquí, vamos a suponer, existe la posibilidad de que el choque o impacte. Vamos a suponer que el amigo venía tomado, venía pasado de trago y se llevó esta columna. O que chocó esta otra columna. ¿Por qué? Porque el acceso era por ahí. ¿Sí? Ahora, las otras columnas que debería revisar son las intermedias. No porque puede ser que el amigo choque, sino que puede ser que si alguno de que la choque, esas columnas es las que están más cargadas. Y entonces podría ocasionar un mecanismo de colapso. ¿Ven? Entonces, fíjense, en estos casos que usted quiere evaluar este impacto, usted tendría que generar un load adicional que se llamaría impacto. Y de ese impacto usted va a tener varios impactos. Impacto 1, impacto 2, impacto 3, impacto 4, impacto X, los impactos que usted quiera. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los que usted quiera impactos. ¿Dónde los voy a definir? Recuerden que son cargas estáticas. Son cargas puntuales que yo voy a poner sobre la viga o sobre la columna. En este caso sobre la columna, ¿no? Ahora, ¿cómo lo voy a poner acá? Fíjense, primero debería definir otros load patterns. Aquí está, load patterns. Y aquí voy a ir ingresando los valores impacto 1, impacto 2, impacto 3. Tengo que agregar varios impactos. Entonces, fíjense, aquí yo tendría que agregar el caso impacto 1. Entonces, ese impacto va a tener, por ejemplo, el caso de carga Otter. Otter. Es un caso de carga especial que usted va a agregar, que se llamaría impacto. Por ejemplo, categoría de impacto 1. Ese impacto 1 es colocado porque yo voy a decir, bueno, el impacto 1 va a ser la carga, el choque en la primera columna. Chacata, en esta columna y la catalogo como impacto 1.
y entonces después me tocará meter combinaciones de carga donde esté el impacto uno. Ah, ahora mire, yo también quiero considerar cuando este vehículo que iba entrando aquí, el hombre peló la primera columna, pero no peló la segunda. Ajá, esto es otro impacto. Y ese impacto sería un impacto 2 que tendría que definir otro caso aquí. Impacto 2, impacto 1, impacto 3, y todos van a ser del mismo tipo otro. Y cada impacto va a conllevar a que usted tenga que meter otra combinación de carga. ¿Eh? Entonces, así como tiene el 1.2 el 1.4 de la carga muerta, el 1.2 de la carga muerta más 1.6, entonces va a tener que verificar en su norma, porque eso sí están clasificadas, esos impactos. Usted va a tener que empezar a hacer combinaciones, por ejemplo, de 1.2 de la carga muerta más el impacto 1. Y así con el impacto 2, el impacto 3 y todos los impactos que tenga. ¿Estamos claros allí? Eso es algo que puede ocurrir. Evidentemente, como me están diciendo acá, se supone que eso tiene sus barreras. Y la barrera lo que va a hacer es que la protección, el golpe que se dé, se redistribuya. ¿No? Estamos claros en ese sector. Pero lo que estamos hablando es que pudiese ocurrir. Ahora, ¿cómo le coloco yo ese impacto? ¿Cómo le pongo yo esa fuerza aplicada al elemento columna? Bueno, yo puedo agarrar la columna, por ejemplo, voy a decirle others, vamos a quitarle esto, other story, story. Agarramos, por ejemplo, la columna de la planta baja y le voy a asignar al frame, load, una carga puntual. ¿Eh? Entonces, de esa manera yo voy a poder ponerle a un elemento frame, que es un elemento lineal, en un determinado punto de ella, la carga, que puede ser en X, en Y o en Z. ¿Mm? Entonces, de esa manera yo puedo cargar la estructura, esa columna. Ahí está, puntual, me sale esta ventanita, y yo le puedo decir que por carga variable, a una distancia, vamos a ver acá, absoluta, y le digo que en una distancia de 0,5 metros, una carga de 200, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo le aplique, se la puse en la dirección de la gravedad. Vamos a echar esto un poco para atrás. Tengo un error. Con la carga. Y no le digo que es la dirección de la gravedad, sino, por ejemplo, de la dirección global X. Global es porque me voy a referir al sistema de coordenadas X, Y, Z que está aquí pintado en verde. En Y verde, rojo el X y Z en azul. Entonces aquí yo le digo aquí aplicar. Y ahora fíjense cómo la carga de 200 kilos va a quedar única y exclusivamente en la parte inferior. Fíjense cómo se actualizó. Acá, repito, se puede hacer de manera relativa o de manera absoluta. Si yo le digo relativa, va a estar dividiéndome en 4 partes la viga, pero si yo le digo absoluta, voy a estar tomando los metros. ¿Ves? Si yo le digo que a medio metro, desde la base, coloque 200 kilos en la dirección de X. Fíjense que X está hacia allá, porque me estoy guiando de este sistema global. Por eso aquí le digo global X. ¿Sí? Entonces, esos 200 kilos le digo aplicar dentro del caso de carga variable y fíjense en dónde lo pone. Ahí está. 200 kilos colocados en la dirección X. Ahora, recuerden, esta altura de 0,50 yo le puse 0,50 arbitrariamente.
pero eso depende del vehículo de diseño. Y para eso usted puede llegar a meterse en la norma ASTO, y la norma ASTO, sobre todo en la parte de puentes, especifica cuál es la altura y cuál es la fuerza de acuerdo a determinada velocidad que se supone que puede generar un impacto sobre una baranda. Eso en edificaciones no lo he visto mucho, pero sí sé en qué puente está el impacto, el factor de impacto. Entonces, usted puede generarlo como una carga puntual. Ahora, nosotros lo vimos como un choque. No necesariamente puede ser un choque. Puede ser hasta un anclaje. Fíjense que a alguien se le llegó y se le ocurrió la genial idea de llegar e incorporar unas guayas, algo adicional a la estructura. Y la estructura está sirviendo como un anclaje, como un tensor de alguna antena o alguna cosa. Eso también puede ser algo que se amarró en el medio de la columna. No son cosas que pueden ocurrir. Son muy pocas, pero a alguien genio se le puede ocurrir. Ya sabemos como a quién. Pero decir que voy a amarrar algo allí, anclarse algo allí, es muy poco probable. Pero se puede considerar si se desea. Recuerden que puede ser que ustedes estén modelando esto como una estructura nueva, pero también pudiese ser que estuviéramos evaluando una condición de un estacionamiento existente y que esa condición tenga algunas variables. Ujú. Aquí está un buen ejemplo, las vallas de publicidad. Fíjense algo, que las vallas de publicidad la gente creen que no hace mucho, dependiendo del tamaño. Por ejemplo, sobre todo esas que ponen de telas, suelen ser bastante grandes y que las atan y todo. Claro, un perfil metálico de este tipo no va a hacer absolutamente nada, es algo totalmente ridículo la fuerza que va a generar. Pero en estructuras mucho más susceptibles, y hablo de estructuras tubulares que recuerden que son más susceptibles a las deformaciones laterales, por aquello de la esbeltez y de no ser compactas, ponen vallas grandes con mecates o guayas, las he visto también, y ese viento, la incidencia del viento sí genera una presión allí, suele dañar los tubos, los perfiles. Lo he visto también en muchos postes de electricidad que también las guindan de poste a poste y dañan los perfiles, los deforman también. ¿Por qué? Porque ponen la valla y no se lo recuerda que tienen que esas vallas abrir unos huecos para que el viento pase a través de ellas. Eso es un factor. ¿Sí? También a veces la colocación de anuncios. Por ejemplo, este estacionamiento fácilmente pudiese estar cerrado parcialmente con anuncios o pudiese estar cerrado parcialmente con tabiquería y eso genera algún tipo de presión. Evidentemente tendría que ver qué diseño va a prevalecer, si es el diseño por viento o el diseño por sismo en la edificación. ¿Sí? Son cosas que podemos tomar en cuenta. Por eso es que siempre digo que hay que conocer muy bien cuál es el uso que se le va a dar a la edificación para que usted pueda tomar las consideraciones necesarias. Pueden que estén dentro de la norma o pueden que no estén dentro de la norma. ¿Sí? Aquí me dice en qué momento sabremos cuándo, dónde y cómo se deben incluir los rigidizadores. Eso lo vamos a ver ya mañana en la parte de análisis. En la parte de análisis no te va a decir dónde y cuándo y cómo. O sea, no te va a decir cuántos ni cómo los va a poner. Simplemente te va a decir que los necesitas o no. Pero para eso vamos a usar otro software que nos va a ayudar bastante a eso. Así que no se preocupen, eso está al tanto, los rigidizadores. Los rigidizadores, las conexiones vía columnas y las planchas base, también estará incluido en esa parte. Lo más seguro que mañana tengamos que hacer algunas vigas. Voy a ver si hago una viga por lo menos en sección variable para que veamos cómo la aplicamos. Y eso sería prácticamente todo lo que veríamos en esta parte metálica. Sí, falta una parte de concreto, muros, que es bastante importante. ¿Sí? Entonces, no sé si tenemos alguna pregunta con respecto a esto, sino para hacer el cierre del día de hoy. Ya la parte de análisis ya será para la siguiente clase. Meramente análisis. Ok, entonces nos vemos en la próxima clase. Que pasen una buena noche. Hasta luego.